Roguapú, Monte Adentro, Ujú. de un foráneo, digamos, ¿no? Que encima se enfrenta con las comunidades. Pero vamos a volver sobre este tema. Tal cual. Vamos ahora a otro tema que hemos estado ya trabajando aquí y bueno, creo que corresponde agradecer profundamente otra vez la posibilidad de charlar con el doctor Enrique Avellá Gilardón, que es médico, pero también es catedrático, que es un hombre de la Academia de la Medicina, y una segunda carta que se ha hecho pública hace horas nada más, podríamos decir, que se llama Pediatras contra el Hambre, segunda carta abierta. Y bueno, de eso queríamos hablar con el doctor, que ya está en línea. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, los saludamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamarnos. Bien, una carta abierta que nuevamente cuenta con adhesiones de centenares de pediatras de toda la Argentina, profesionales de la salud. Cuéntenos un poco el tenor de esta carta que se ha hecho pública. Bueno, después de la primera carta, tuvimos tanta repercusión en términos mediáticos, porque tuvimos como 60 y tantas entrevistas por radio, por televisión, por medios gráficos. No tuvimos entrevistas de los medios, llamémosle, hegemónicos, ¿sí? De las provincias y por ahí algunas notas periodísticas. Lo que ocurre es que lo que ha cambiado entre la primera y la segunda es que, salvo una convocatoria que nos hicieron el bloque de diputados de la oposición para interiorizarse más en profundidad sobre lo que estábamos diciendo, no hemos tenido repercusiones en términos de una respuesta a lo que señalábamos en esa carta, y con el agravante ahora que ya ha habido casos en los hospitales de niños de referencia en Argentina, de casos de deficiencias graves nutricionales que se expresan incluso déficit vitamínico con daño neurológico. Entonces esta situación que anticipábamos que se agrava requiere una respuesta por parte del Estado. El Estado tiene una responsabilidad en términos constitucionales de garantizar el derecho a la alimentación de la población. Y en la situación de los indigentes, esta posibilidad es urgente. El resto de la población tiene alguna manera, como dice el presidente, de vender los ahorros o cualquier otra cosa, o reducir gastos. Pero la población indigente, que se define como aquella cuyo ingreso familiar no alcanza ni siquiera a responder a las necesidades básicas de alimentación. Entonces, habiéndose retirado el Estado en términos de la ayuda alimentaria que significan los comedores comunitarios, y habiendo ya incluso UNICEF expresado que hay 1 millón de niños que se acuestan sin haber cenado, la necesidad es urgente a una respuesta. No a nosotros, que simplemente a nosotros pediatras, no a nosotros en términos de que nosotros necesitamos la respuesta. Lo que nosotros necesitamos es ver que el Estado, que es la expresión de organización de la sociedad, pone cartas y manos en el asunto. No se puede tener a la población en situación de tal grado de precariedad, que tiene implicancias en el presente, pero las va a tener a futuro, cuando estos chicos se van a desarrollar neurológicamente mal, no van a tener capacidad de su desarrollo en términos cognitivos, no van a poder ejercer una ciudadanía satisfactoria. Entonces es prácticamente una situación de darwinismo social la que está viviendo, y esto es lo que nos aflige. Una de las cosas que también se viene advirtiendo es que vamos a empezar a ver el incremento de la mortalidad infantil y ustedes también lo advertían ahí, patologías que bien podríamos decir se agravan justamente por esta problemática, por la falta de una nutrición adecuada. Exactamente, incluso el Estado se ha retirado del apoyo de aquellos alimentos específicos para determinadas patologías. Incluso lo que estamos observando
referido con colegas pediatras, es que se ven obligados a internar a los niños para poder darles alimentación específica. Es decir, algo que se puede hacer en el domicilio, sea ambulatorio, en el hogar, que es el mejor lugar para que donde esté un niño, se ven obligados a internarlos porque no tienen posibilidades de suplirles ese déficit alimentario. Ahora, doctor, usted decía al principio algo que nosotros aquí, de este lado del micrófono, hemos escuchado muchísimas veces desde otros lugares, pero con problemáticas que tienen una misma lógica. Lo pongo en claro. Cada vez que alguien plantea un reclamo, del otro lado no hay nadie para oírlo, o no hay respuesta, o simplemente se oye pero no se responde, o se responde en vaguedades. Es como una constante en todos los casos, ¿no? Exactamente. Cuando yo me piden entrevistas, no fue esta vez, pero en algunas oportunidades que me piden entrevistas, yo digo, a quien tiene que entrevistar es el funcionario que tiene la responsabilidad directa sobre esto. Claro. No a mí en particular. Me dice, y la respuesta que me dan siempre es esa, que no les dan respuesta. Lo responden con vaguedades, dilatando la situación, no dando una respuesta ni siquiera comprometiéndose con la responsabilidad que significa el no dar una respuesta. Doctor, ustedes hablaban también de la conformación de una red de pediatras de todo el país. Cuéntenos un poco de esa red, qué cuestiones están además de... Bueno, sí, en diferencia con la carta anterior, en la carta anterior nosotros, primero que fuimos originalmente un grupo de 20 pediatras más o menos, conocemos de las actividades de la pediatría y de los temas estos. La gran mayoría pertenecemos a la Sociedad Argentina de Pediatría. Cuando publicamos la nota, que fue el 8 de julio, enseguida tuvimos 400 adhesiones de colegas. Y al final de los primeros 2 semanas ya teníamos más de 1000 de colegas y de otros integrantes del equipo de salud. Esta vez, porque no queríamos comprometer nuestra opinión a los que adherían, decidimos no pedir adhesiones. Simplemente y por eso cambiamos la denominación. Estos 20 pediatras que originalmente hicimos la nota, nos estamos agrupando con la única responsabilidad de los que estamos asumiendo y conformarnos en red, es decir, tener en todas las provincias representantes pediatras que están comprometidos, que responden a este pensamiento, que vamos armando esa red de comunicación y de difusión. También porque, obviamente, muchos pueden pensar que acá hay integridad política. Bueno, la salud es política, porque en definitiva la política es el ejercicio de la distribución del poder. Y en términos de salud, no puede haber salud si no hay política. Ahora, la política nuestra, que no es una política partidaria, no estemos afiliados a un partido en particular y que tengamos militancia particular en una fuerza política, lo cual no quita que a uno la pueda tener. Pero no nos mueve una actitud partidaria, sino de buscar una respuesta desde el Estado de las responsabilidades que le competen en términos de su deber de funcionario público. La Argentina tiene compromisos internacionales en los tratados internacionales y algunos de ellos implican el derecho a la alimentación, que aparte está expresado en la propia Constitución. O sea que el no responder a esta garantía es incumplir una responsabilidad de funcionario. Y le digo más, el Ministerio de Capital Humano es una contradicción en sí mismo, porque se llama de capital humano y se desentiende la responsabilidad sobre el capital humano. ¿A qué llama capital humano si no es a la propia población? Claro. Doctor, y si uno piensa en la situación actual del sistema sanitario, ¿cómo se encuentra para responder ante lo que se supone se va a ir como agravando, digamos, ¿no? Los hospitales van a ir recibiendo las consecuencias de esta política. Bueno, el sistema sanitario, que al mismo tiempo la Nación dice que es responsabilidad de las provincias, lo cual es cierto, pero la Nación debería tener un acompañamiento y un
cierto rol de gobernanza y rectoría, que no lo tiene. Entonces, digamos, las provincias y la ciudad autónoma responderán con sus efectores a las demandas y necesidades de la población. De hecho, ya hay un aumento de la demanda en los hospitales pediátricos, hay un aumento de la complejidad de lo que se interna en términos de la situación sanitaria, y esto también es otra cosa, y es que la magnitud del problema, que significa el grado de indigencia que hay en Argentina, la magnitud del problema ya sobrepasa la posibilidad del propio Ministerio de Capital Humano de dar respuesta. No es que todo se soluciona cambiando el ministro, no, porque incluso la magnitud del problema es tal que si no hay un cambio de política global del país, esto va a dejar problemas al presente y a futuro. La mortalidad infantil no se va a ver de forma inmediata, pero sí se va a ver, se va a registrar. Claro. Doctor, y se va a poder cuantificar. Leíamos hace algunos años un trabajo publicado por la revista Lancet, a la que usted seguramente conoce muy bien, un trabajo hecho en todo el mundo de enorme alcance, donde se analizaba en profundidad el impacto de la mala nutrición de la madre gestante y en los primeros 3 y 4 años de vida. El impacto, decían ellos en ese trabajo, que es en muchos casos irreversible. ¿Puede contarnos un poco más, usted que conoce bien el tema? Sí, bueno, esa es la otra cosa, ¿no? Los pobres están como invisibilizados en gran parte del mundo. Por ejemplo, las muertes a causa de la pobreza son 10 millones de niños por año globalmente en el mundo, ¿no? El pico de muertes en el mundo fue en la Segunda Guerra Mundial con prácticamente 8 millones por año. O sea que con población total, ¿no? Eso incluye el genocidio, incluye los militares, las externalidades. Por hoy, menores de 5 años se mueren 10 millones por año, fundamentalmente a causa de la pobreza. Claro. Es decir, esa es la magnitud del problema. El ocultar el problema de la pobreza y todo lo que conlleva, que es consecuencia del modelo productivo que tiene el mundo, lleva a que esas poblaciones quedan aniquiladas como personas en términos de los que llegan a sobrevivir, sus propias capacidades de trabajo, incluso algo más, el tema de la pobreza llevó a que una profesora, una filósofa de Valencia, de la Universidad de Valencia, que se llama Adela Cortina, ella publicó un libro que se llama Aporofobia, que es el rechazo al pobre. Sí. Bueno, parece que en el Ejecutivo está entronizado el rechazo al pobre. Sí. No hay una situación empática, bueno, con nadie la tienen, ¿no? Claro. Salvo con los CEOs. Claro. Pero, bueno, usted me dice en términos de las consecuencias directas de la falta de buena alimentación. Esto está muy estudiado porque ha habido modelos casi experimentales, como fue la hambruna que ocurrió alrededor de la guerra, alrededor de Ámsterdam. Ámsterdam fue una ciudad prácticamente sitiada por los nazis y racionaron los alimentos a un extremo prácticamente de sobrevivencia, y que incluso llevó a la hambruna y la demasiación de esa población. Bueno, esa población, por la calidad de los registros que tenían los holandeses en relación a la población en general, permitió identificar que las consecuencias de las mujeres que se embarazaron durante la pandemia y incluso que cruzaron el embarazo con hambre, tuvieron serios problemas de salud a posteriori, no solamente ellos, sino sus hijos, y los hijos de sus hijos. Es gravísimo lo que está ocurriendo en el país. Yo a título quizás sea un poco exagerado y no sea justo con la población, pero
Esto es equiparable a lo que hizo en el 55 cuando se bombardeó la Plaza de Mayo y que se murieron 300 civiles. Tal cual. Bueno, acá no están bombardeando a los indigentes, pero la situación del Estado es que es prácticamente como eso. Ujú. Pensaba en el otro extremo etario también, ¿no? La situación de los adultos mayores, las adultas mayores, con el veto que hoy se conoció del Ejecutivo Nacional a esa reforma jubilatoria, que ahí también uno imagina, ¿no? Ojalá salga una red de médicos advirtiendo cómo está impactando también en la vida de ese sector de la población, no solamente que tiene problemas ahora de alimentación, de acceso a los medicamentos, es una problemática también en ese extremo. Sí, es igualmente grave. La única gran diferencia es que los jubilados tienen capacidad de expresarse, Claro, de manifestarse. Claro. Los chicos no tienen esa posibilidad, por eso lo hemos hecho nosotros. Sí. Claro. Infancia quiere decir que no puede hablar. La palabra infancia viene de eso, falta de palabra. Claro. Bueno, es una palabra de verdad bastante desagradable en lo que significa, ¿no? Pero de ahí también viene la palabra infantería. Bueno, lo concreto es que los niños no tienen capacidad de protesta. Por eso lo hacemos nosotros. Doctor, como siempre le agradecemos muchísimo la amabilidad que tiene de atendernos. A ustedes por haberme llamado. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Charlábamos con el doctor Enrique Abellá Gilardón, médico pediatra, formador de pediatras, es docente de la Universidad de Buenos Aires, es docente de posgrado. Específicamente está en una maestría que tiene que ver con la nutrición, además sabe muchísimo de esto que estábamos hablando. Y bueno, la primera carta, él lo decía, fue una veintena de colegas suyos y él mismo los que iniciaron esto. Rápidamente recibieron la adhesión de cientos de pediatras de todo el país, y en esta segunda carta pasó algo muy parecido, ¿no? La adhesión es enorme. Vamos a buscar si hay adhesiones de Misiones. Vamos a ver si podemos también con ellos, ¿no? conversar aquí. La semana pasada hablábamos con una nutricionista del Hospital de Aristóbulo del Valle que también nos decía, estamos viendo desde la consulta cotidiana cómo ya empieza a impactar la falta de acceso a la alimentación. Hablaba, y me pareció muy significativo esto, estábamos recibiendo ahora como obesos pobres. Sí, también dando cuenta de la nutrición de muy baja calidad, claro, que básicamente es grasa y harinas. Bueno, y ahora ni eso. Estaban recibiendo pobres cada vez más delgados, niños cada vez más bajitos, que un poco da cuenta también de esto, ¿no? Y un poco para marcar, esta semana también vamos a ver si podemos conversar un poco de esto, Miguel, porque en la mesa de negociación docente se incorporó un reclamo para reforzar los comedores escolares. Sí, que se viene diciendo, cada vez que hablamos con los dirigentes lo dicen, pero bueno, que esté incorporado en la mesa de negociación ya me parece un paso muy importante. Y además para advertir, porque decía, bueno, eso también impacta, lo charlábamos con docentes, en las condiciones laborales, porque cómo y los resultados de su propio trabajo. Totalmente, ¿no? Si lo querés ver desde ese lugar, aunque sea, claro, ¿no? Porque desde algún lugar hay que verlo. Claro. Así que bueno, también como para mirar, y está más que interesante la advertencia en este caso de esta red de pediatras que ya se convirtieron en eso, en una red en todo el país. 16:24.